Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Justo cuando dan las 12 del mediodía iniciamos este programa de la A a la Z, Puebla en Casa, un programa que ya vamos por la tercera semana de transmisión y que tiene el objetivo de dar a conocer cómo se está llevando a cabo el regreso a clases, la formación educativa en todo el estado, desde cada uno de sus hogares. Así que la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones abre este espacio de 12 a 12 y media para ir desglosando, desmenuzando todos los niveles educativos, todas las acciones que a todos nos corresponde en esta etapa de pandemia por el COVID-19. Y bueno, estamos transmitiendo a través de televisión en canal 26.1 digital y a través del canal 126 en Megacable. Y por supuesto, llegamos al interior de todo el estado a través de la red estatal de radiodifusoras, a quienes a todos les enviamos un afectuoso saludo. Tenemos a su disposición nuestras vías de comunicación. Directamente aquí en cabina puede usted marcar el WhatsApp 2226-655763 para mensajes de texto, o si quiere llamarnos, aquí en cabina tenemos dos líneas, el 2222-737716 o 2222-737717. Este programa se transmite a través del Facebook de la Secretaría de Educación, así que lo que tiene que hacer es meterse en Facebook, teclear Secretaría de Educación, y ahí va usted a tener la oportunidad de escribir su queja, su pregunta, su inquietud, y de inmediato se le contestará a través de mensaje directo. Esto es una ventaja que se tiene en esta transmisión a través de Facebook de la Secretaría de Educación. Agradezco con mucho cariño a Alejandra Varela García, que es intérprete en lengua de señas mexicana, que nos estará acompañando esta semana. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, los lunes nos toca como una reflexión, y quién mejor para ello que el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, que está con nosotros como cada lunes. Muchas gracias, doctor secretario, por estar con nosotros. Estimada Nuria, muy buenas tardes. Aprovecho para enviar un afectuoso saludo a todas las personas que nos siguen, y gracias a ti por recibirme. Al contrario, y hoy estábamos diciendo hace un rato que hoy nos tocaría consejo técnico, ¿no es así? Así es. Por eso es una reflexión muy particular. El día de hoy estaba programado el consejo técnico habitual. Cada mes, como la sociedad sabe, se lleva a cabo una reunión de consejo técnico, que es un espacio para la reflexión, para ver qué va funcionando bien y qué hay que mejorar. Hoy sabemos que por la contingencia epidemiológica no lo podemos hacer en las escuelas, sin embargo vale la pena no perder el espíritu, el sentido del consejo técnico. Es por ello que el día de hoy me dirijo a todos de manera general, pero en particular a los docentes, a las maestras y los maestros. ¿Qué se hace en un consejo técnico? Fundamentalmente dos cosas: reflexionar y compartir. Hoy, reflexionar lo podemos hacer de manera individual, y el compartir también lo podemos llevar a cabo de manera colectiva, pero en otras circunstancias. Así es que es la invitación que les hago el día de hoy. O sea, este es el consejo técnico, pues. Así es. Muy atentos. Muy bien, tenemos un propósito. El propósito es promover las condiciones para que los colectivos docentes reflexionen sobre los aspectos claves de su desempeño en la estrategia Aprende en Casa, y compartir saberes que les permitan diseñar mejoras a la estrategia de aprendizaje en casa. Ese es el propósito. Que ese es prácticamente un cambio de chip en muchos docentes, ¿no? Así es. En otros a lo mejor no tanto, ¿no? Hay que decir que hay como de todos los niveles en cuanto a poder utilizar cierto tipo de herramientas. Justo es lo que vamos a reflexionar. Entonces hoy la mística es pasar del consejo técnico a la reflexión con los docentes en las circunstancias en las que estamos. Y revisar la práctica actual. Yo quiero invitar a que una forma de reflexionar es responder tres preguntas fundamentales. La primera: ¿qué de lo que hacemos en el aula vale la pena recuperar para el aprendizaje en casa? Primera pregunta. Segunda: ¿qué necesitamos resignificar? Y tercera: ¿qué es necesario hacer a un lado? Esas tres preguntas estaré reflexionando, y me voy en este momento a situar en la primera. Bien. ¿Qué debemos recuperar para el aprendizaje en casa?
La experiencia de aprendizaje sigue siendo en esencia la misma. Lo único es que cambia de circunstancias y cambia de espacio. Entonces, lo que tenemos que recuperar es el sentido de la educación. El sentido de la educación. ¿Cuál es el fin de la educación? De manera muy sencilla lo resumo en formar personas. Formar personas integrales. En la Secretaría tenemos establecido un lema que dice: el fin de la educación es formar ciudadanía para la transformación. El espíritu de la educación en su conjunto, y está consagrado en el tercero constitucional, es que formemos ciudadanas y ciudadanos felices. Y claro, para ello se pasa por un proceso educativo donde los contenidos son parte de una formación. Porque hay que aprender a ser felices. Así es, así es. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. El sentido de la educación es formar personas integrales, desarrollar su pensamiento crítico, su crecimiento solidario. Eso es fundamental. De igual forma, nuestra Constitución es bellísima y en el tercero dice formar en la solidaridad y en los derechos humanos. El trabajo en equipo. Eso es fundamental porque se educa para adquirir los saberes, el saber, como lo decía en el programa anterior, el saber conocer, el saber hacer, pero también el saber ser y convivir. En ese sentido, no podemos olvidar que la educación es un proceso de construcción, no de transmisión. Eso es importante recuperar en este consejo técnico porque no estamos en el aula, estamos en la casa, sí, pero los propósitos siguen siendo lo mismo. Y esto se concreta en las actividades diseñadas. Voy a continuar diseñando los planes de clase, las actividades didácticas en este sentido, no en un sentido mecanicista, instrumental y que solamente a los alumnos les toca repetir. No, claro, les toca crear. Claro. Por eso las actividades tienen que estar pensadas. Si en el aula teníamos la posibilidad de hacer un equipo con nuestros compañeros, exactamente, pues es lo mismo en casa, ¿no? Mismo, y lo podemos hacer con los hermanos, con los papás. Siguiente, tomar en cuenta los aprendizajes esperados, los más importantes. Decía yo en el programa anterior, quitar la paja y quedarnos con la esencia. Y el criterio para poder decidir cuáles son los más importantes es que contribuyan a dos principios: que la educación sea relevante y pertinente. Que antes de referirme a estos dos conceptos, hago un paréntesis. Sí. Cuando la educación se aleja de la vida, deja de ser interesante. Cuando la vida va por un lado y la escuela va por otro, se genera una indiferencia, se genera pasividad, sí, y falta de emoción. Y de identidad. Y claro, de identidad, exactamente. Pero cuando la vida se incorpora en lo que se va mirando y se va discutiendo en la clase, eso se vuelve muy significativo. Entonces la pertinencia se refiere a que las personas deben recuperar los aspectos que los preparen para enfrentar los retos que se les presentan. Claro. Un reto que tenemos es la pandemia. Sí, sí, y no podemos obviarlo, ¿no? Exactamente, entonces la educación debe de retomar esos aspectos que están alrededor de la vida del alumno y llevarlos a la discusión, donde lo que se aprende en los libros nos tiene que ayudar para comprender mejor y transformar situaciones. Y segunda, relevante, pertinente, es que ayude a los alumnos a cumplir sus objetivos. Los alumnos deben de tener claridad de cuáles son las cosas que persiguen y para ello el profesor le ayuda. Y entonces, si se cumple un propósito que yo tenga a la edad que sea, la edad de preescolar, de primaria o educación superior, entonces cumple estos dos criterios, pertinente y relevante. Por lo tanto, las actividades que los profesores estén diseñando para que los alumnos las realicen en casa deben ser con estas dos características. Y tercero, tomar en cuenta el contexto. El contexto significa que tenemos comunidades urbanas, comunidades campesinas, comunidades indígenas, y las actividades tienen que estar ancladas en el contexto que se vive, claro, y sobre todo en el contexto de confinamiento voluntario, de confinamiento familiar. Entonces se abren muchas posibilidades, pero también se generan limitaciones, y tomar en cuenta ese contexto
es importante. No le vamos a pedir al alumno que vaya a una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Porque Claro. Está fuera de este contexto. O que esté Pero todo el día conectado, si no, esté conectado si solo hay todo el una tiempo. computadora para 6 Exactamente, personas. ese es el contexto. Pero sí, el alumno puede ser que tenga un huerto y que alguna actividad vaya dirigida a ese contexto. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos recuperar para el aprendizaje en casa? Lo que necesitamos resignificar. Esa es la siguiente pregunta. Lo que necesitamos resignificar. Primera, ¿qué significa aprendizaje a distancia? Que no es sinónimo de Internet, porque en ocasiones nosotros, insisto, los seres humanos tenemos una tendencia a ver los problemas y no las alternativas, a ver lo que nos falta y no lo que sí tenemos. Entonces yo invito a que aprendizaje a distancia esté resignificado en relación a autorregular su comportamiento, a la motivación, la autodisciplina y las metas bien definidas. Eso es lo que tiene que resignificarse como aprendizaje a distancia. Si un alumno logra autorregular su comportamiento, estamos del otro lado, porque al final de cuentas eso se persigue, que el alumno no necesite indicaciones externas, sino que por sí solo pueda autorregularse. Ese es uno de los propósitos de la educación. A pesar de emociones que de repente le lleguen como miedo, frustración, Claro. desesperación y demás, es de repente difícil autorregularte, ¿no? Así en es. estas circunstancias. Así es. Y la autorregulación obviamente tiene que ver con las emociones y lo voy a tocar más adelante, pero tiene que ver cómo organizo mi aprendizaje, Ajá. ¿verdad? Cómo organizo, cómo soy capaz de trazarme metas, llevar a cabo actividades. Claro, de y en la manera medida que te autónoma. autorregules vas a poder lograr evitar ese tipo de emociones negativas, ¿verdad? Exactamente, así es. Y la segunda cosa que necesitamos resignificar es justo la autonomía del alumno, la capacidad del alumno de involucrarse y por tanto de aprender. ¿Cómo hacemos que el alumno haga suya las actividades, se emocione, se enamore y por lo tanto lo haga de forma convencida? Esas actividades deben estar diseñadas. Los alumnos tienen diferentes formas de aprendizaje y ritmos distintos. Claro, sí, es cierto. ¿Verdad? Hay alumnos que van más despacito y el profesor o los profesores tenemos que tomar siempre en cuenta eso. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que resignificar. Tercera, los contextos familiares. Los espacios para el aprendizaje, fundamentalmente el nicho ecológico fundamental del aprendizaje es la casa, la cultura. Sí, sí. Por lo tanto, en este momento que estamos en ese espacio, hay que aprovecharlo. Siempre se ha dicho que la escuela tiene que ser un centro de aprendizaje comunitario. Y la primera experiencia de comunidad se encuentra en la casa. Entonces, creo que resignificar ese valor tan importante, siempre decimos que los valores más profundos, más enraizados, obviamente se aprenden en la casa. Y se aprenden a través de la convivencia, de las relaciones, los alumnos son muy receptivos, y fundamentalmente del testimonio. El testimonio que todos los integrantes en la casa demos, creo que ya es en sí mismo formativo. Claro. Y tenemos que aprovecharlo. Apenas estoy leyendo un libro recién salidito del horno de Boaventura de Sousa, y justo él escribe, es un sociólogo portugués, y escribe ya sobre las implicaciones de la pandemia, teoriza sobre la pandemia, y señala que en las casas, en este momento de confinamiento, puede existir una exacerbación del machismo, por ejemplo. Sí. Ahora que hay más manos en las casas, ojalá que fuera posible que hubiera más participación, pero a veces no es así. Entonces, ese tipo de concebir el aprendizaje en casa tiene que tomar en cuenta esos detalles, cómo se participan todos, cómo se le da su lugar a cada persona, y creo que eso es importante en las actividades del aprendizaje. Siguiente, ¿qué es necesario hacer a un lado? Esa pregunta también es clave en este consejo técnico. ¿Qué es necesario hacer a un lado? Primera, la preocupación por lograr que los alumnos aprendan todo. Los maestros somos muy tendentes a eso. Esto va para los maestros, pero también para los alumnos, ¿no? Sí, algunos claro, que dicen, es sí. que yo no voy a poder, es que... Así es, ¿no? Pero sobre todo para los maestros porque son los que van conduciendo, Ajá. los que van orientando a los Ellos alumnos. tienen que relajar Sí, a exactamente. los alumnos. Porque tenemos ese síndrome. Sí. Quisiéramos agotar todo el programa,
que se acabe el libro de texto. En este caso no. Ni en el aula sucede eso, mucho menos en la casa en este momento. Entonces la preocupación por lograr que los alumnos aprendan todo, hay que desterrarla. Siguiente, creer que las cosas siguen igual y que puedo tener las mismas características de exigencia, por ejemplo, creo que no siguen igual, como ya todos lo estamos experimentando, lo estamos viviendo. Siguiente, algunos docentes tienen dudas sobre cómo usar las tecnologías. Sabemos que hay como 3 grandes sectores de los maestros. Unos que son nativos digitales. Muchos maestros jóvenes ya nacieron con las tecnologías y no tienen ningún problema. Otros compañeros maestros y maestras son migrantes. Están todavía en la parte más, diríamos, analógica y pasando a lo digital. Y hay otros que se resisten. Yo creo que en este momento darnos la oportunidad de aprender. Los seres humanos, como lo dije en el programa anterior, el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida nos permite aprender de toda circunstancia. Y debemos reconocer que requerimos formarnos en las nuevas tecnologías. Si no es posible tan rápido, bueno, tampoco nos limitemos por eso. Hagamos uso de las otras herramientas, otros recursos que siempre hemos llevado a cabo y creo que esas funcionan. Y siguiente, ¿qué es necesario hacer a un lado? La rigidez para la entrega de los trabajos en la evaluación. Bien. Sí, la rigidez. En el aula somos muy rígidos en ocasiones. A ver, tal día es la fecha de entrega. Y si no me la entregas ese día, no se te toma en cuenta. Exactamente. Hoy creo que tenemos que cambiar la palabra rigidez por flexibilidad, que no quiere decir superficialidad. No. Flexibilidad tiene la misma profundidad de lo que queremos alcanzar con los aprendizajes, pero en un ambiente de mayor flexibilidad, sobre todo para la entrega de los trabajos. Teniendo en cuenta el contexto que mencionaste hace un rato, ¿no? No es lo mismo un alumno que pues está con toda la tecnología y que está recibiendo toda la información que uno que está a lo mejor ayudando al papá o a la mamá a trabajar y que solamente tiene un pedacito de tiempo para poder hacer algo, un tiempo ¿no? muy corto para trabajar. Exacto. Y creo que eso es importantísimo considerarlo. Y ahora quiero pasar a lo que se le conoce o se le ha llamado la carpeta de experiencias. Así es, está muy Ya hablamos en otro momento, pero me parece que ha quedado muy general la explicación. La carpeta de experiencias puede ser concebida de la manera más simple en un folder, como el que tú tienes a la mano, un folder donde pueden ir guardando sus trabajos, donde pueden ir consignando sus dudas, pero además de eso tiene otro sentido, y es el que quiero explicar hoy. ¿Por qué es importante? La carpeta de experiencias, porque con este ejercicio se podrá recuperar la singularidad y circunstancias de cada uno de nuestros estudiantes y, sobre todo, expresar experiencias que les permitan reflexionar frente a la forma de experimentar esta etapa de aislamiento voluntario. Es una toma de conciencia. Es una cosa valiosísima si la sabemos conducir para que los alumnos puedan recuperar su singularidad y sus circunstancias y que después las podamos reflexionar en el aula. ¿Qué es lo que podemos hacer? Permitir que las niñas y niños y adolescentes expresar algo sobre sí mismos, expresar algo que les esté pasando durante esta etapa de quedarse en casa, un cambio o una experiencia que sea muy importante para ellos en términos de sus sentimientos, deseos, miedos, esperanzas, problemas, creencias, preocupaciones. Del mismo modo, el expediente de evidencias debe recuperar los productos de los planes de aprendizaje, atendiendo a los aprendizajes esperados o criterios e indicadores de evaluación. Si se dan cuenta, tiene como 2 partes. Los productos que me piden los maestros, los puedo ir colocando ahí, pero por otro lado, la posibilidad de escribir lo que estoy sintiendo. Eso no está muy tomado en cuenta. Y tampoco les hemos dicho cómo lograrlo. Esa es nuestra tarea. Un servidor es un profesor de base de toda la vida y la gente debe saber el para qué, el qué y el cómo. Las 3 cosas van unidas.
Entonces ya sabemos el para qué y el qué de la carpeta, pero falta el cómo. Es importante que se oriente e incentive a los alumnos a escribir sobre algunas de estas opciones, pero solo una para no saturarlo. Cuando menos una por semana. ¿Sí? Okay. No se trata de saturarlos. Cada profesor señalará el registro que se debe realizar dependiendo del nivel educativo y de los recursos con que se cuenta, pudiendo elegirse dibujos. En preescolar, ¿no? Exactamente. Relatos, narraciones, descripción de la comunidad, cuentos cortos, diarios o bitácoras, poemas, incluso archivos multimedia. Todas estas son formas en que el alumno puede escribir cómo se va sintiendo. Y aquí hay algunas preguntas que pueden ayudar. Por ejemplo, y estas son algunas de las pistas, pueden utilizarlas no necesariamente todas, sino las que les sirvan. Por ejemplo, ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? Siguiente, ¿ha cambiado algo en mí? ¿Cómo me estoy sintiendo frente a esta amenaza de salud? ¿Qué me preocupa? ¿Cómo mi noción del tiempo y el espacio se ha distorsionado por la falta de convivencia social? ¿Cómo percibo el futuro? ¿Qué de mi vida cotidiana ha cambiado? ¿Qué anhelo? Una cosa que he aprendido acerca de mí mismo es, por ejemplo, y lo que me gusta hablar con mi familia es tal cosa. Si se dan cuenta, son preguntas hermosísimas, valiosísimas, generadoras de sentimientos, de emociones, pero sobre todo de situarse existencialmente en esta pandemia. Que eso sería genial que lo hiciéramos todos, ¿no? Empezando por los padres de familia, que también necesitamos contestar esas preguntas a nosotros mismos, y el hecho de escribirlas puede ser hasta terapéutico, ¿no? Sí, exactamente. Nos permite como un diálogo con nosotros mismos en nuestras emociones, y creo que eso nos ayuda bastante. Estas preguntas son, creo, orientadoras para que los alumnos puedan responderlas, y también la familia, ¿verdad? También la familia puede hacerlo. Y repito, esto puede ser a través de diferentes modalidades, dibujos, esto lo transforma en una poesía y se va convirtiendo en una gran experiencia. Esta es la esencia que no se le había dado a la carpeta de experiencias, porque la carpeta de experiencias pues solamente fue enunciada de manera general. Lo que hacemos aquí en Puebla es darle una definición conceptual y una forma metodológica de llevarla a cabo. Y es lo que ponemos a disposición en este día del Consejo Técnico. Es importante ponerle fecha a esta carpeta de experiencias, es decir, nos acabas de mencionar, secretario, que esta carpeta incluye los trabajos que vamos realizando conforme a nuestro nivel escolar, y también vamos incluyendo esta parte vivencial, esta parte de las emociones, esta parte del ser, ¿no? Así es. ¿Es importante que a todo lo que pongamos en esta carpeta le pongamos una fecha? Sí, es muy importante que se vaya registrando en qué momento se hace, y que también considerar que si es posible enviar estos trabajos a los maestros por las vías que ya hemos mencionado, háganlo. Pero si no lo pueden hacer, que lo consignen en su carpeta y lo presenten una vez regresando a clases. ¿Sí? Eso es importante. Vale la pena volver a enfatizar con esta parte de la flexibilidad, que esto no es diríamos, obligatorio. No es obligatorio. Es una herramienta más. Es un medio adicional que consideramos viene a ser de gran ayuda en este momento. En todos los sentidos. De excepción en el que estamos. Sí. Y que vale la pena, porque cuando hablamos de las emociones, en ocasiones creemos que es convertirlo en una materia. Generalmente a veces eso nos pasa. O que somos débiles por mencionar nuestras emociones, ¿no? Exactamente, y no, es recuperar nuestra esencia de ser humano. Los seres humanos sí somos débiles, somos vulnerables, somos contingentes, como le dice tenemos miedo y se vale. El filósofo Nietzsche. Y se vale, claro, porque es parte de nuestra humanidad, y justo la solidaridad consiste en cómo estoy al lado del otro
que en este momento es vulnerable. Esa es la solidaridad. Y la solidaridad se puede expresar entre los miembros de mi familia o con los vecinos, y siendo en este momento una situación de riesgo, soy solidario en la medida en que me protejo y protejo a los demás. Esa es una manera de entender la solidaridad. Claro. Porque en el momento en que un servidor se cuida, una persona se cuida, está protegiendo a los otros. Uh-huh. Eso es sumamente importante, y creo que cómo se expresa la solidaridad en cada persona, en cada familia, en cada comunidad, es clave para salir adelante en este momento de crisis que vive el país y que vivimos aquí en Puebla. ¿Con qué concluiríamos, secretario, esta charla de hoy, que bueno, es como un consejo técnico? Así porque hemos estado, pero más numeroso, ¿no? Porque estamos los padres de familia, estamos los alumnos pendientes de esta transmisión también, además de los docentes, y creo que ha sido muy enriquecedor saber qué dejar en el aula, qué resignificar y qué de plano dejar de lado, ¿no? Y cómo esta carpeta de experiencias en cualquier nivel educativo nos va a servir para este acto de solidaridad, de pensar que no estamos solos, de que en un futuro, cuando esto se plantee delante de un aula, sepamos que hay otro compañero, otra compañera que estuvo viviendo lo mismo o peor incluso que yo, ¿no? Así es. Pues lo que podemos concluir en este programa es que no perdamos la esencia del Consejo Técnico. Un consejo técnico es una reunión de todo el colectivo docente para reflexionar cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos mejorarlas. Exacto. Ese es el sentido principal de un consejo técnico. Es cuando se da el debate pedagógico, es cuando se pone en común los problemas de la institución, de la escuela, sobre todo de los alumnos, la relación con los padres de familia, y consideramos que eso no se debe perder. Ya es un hábito, y es un hábito que hay que seguir cultivando, que hay que seguir alimentando, de que el consejo técnico, o estemos en la escuela o estemos en nuestra casa, hay dos palabras claves: reflexionar y compartir. Reflexionar y compartir. Y esta reflexión individual, yo lo que hice es una provocación intelectual, emocional, pero que los maestros sigan reflexionando sobre estas preguntas. ¿Qué de lo que hacemos en el aula vale la pena recuperar para el aprendizaje en casa? ¿Qué necesitamos resignificar y qué necesitamos hacer a un lado? Exacto. Que agreguen a lo que un servidor ha ido aportando y que lo compartan entre ellos. Uh-huh. Los maestros de por sí están organizados. Ya de sí mismos, las instituciones tienen plataformas, tienen grupos de WhatsApp, se comunican. Sí. Y creo que es un gran momento para compartir nuestros saberes, nuestras experiencias, porque eso nos enriquece a todos. Ya lo creo. Será muy enriquecedor ver al final, ¿no?, de todo esto, de esta situación, bueno, pues todo lo que pudimos aprender, todos los roles que estuvimos en juego, ¿no? Los docentes, los alumnos y los padres de familia. Muchas gracias, secretario, por haber estado con nosotros hoy en este lunes de reflexión. Así es. Doctor Melitón Lozano, secretario de Educación en el Estado. Nuria, muchas gracias, como siempre, por tus atenciones, y un abrazo muy cálido de manera especial. Vuelvo a repetir a todos los docentes que recuperemos el espíritu del Consejo Técnico, y seguramente esta reflexión también le sirve a los niños, claro, a los jóvenes, a las niñas, a las adolescentes y a los padres de familia que me están escuchando, a quienes les envío también un afectuoso saludo. Nuestro respeto para todos ellos. Y también agradecemos a Alejandra Varela García, que hoy nos apoyó con interpretar en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Alejandra. Mañana nos vemos por aquí. Mañana recuerden que tenemos una cita a las 12 de la A a la Z, Puebla en Casa. Gracias. Buena tarde. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue de la A